Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero invitarlos a abrir la palabra del Señor en la segunda epístola del apóstol San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 10 y 11. Nosotros habíamos comenzado, hermanos, a meditar la semana pasada en estos dos versículos. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a meditar más profundamente en el versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, la palabra del Señor dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra, y como habíamos quedado la semana pasada, vamos a meditar en estas palabras: amplia y generosa entrada en el reino. Hace un momento nosotros habíamos estado entonando el himno 460, porque Él vive. Y en la tercera estrofa, nosotros hemos cantado: yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Esta última parte, hermanos, habla de un momento en nuestra vida que tiene que ver con ¿qué? ¿El hecho de qué? De morir. Tiene que ver con el hecho de morir. Nuestro texto tiene que ver también con el hecho de morir. Cuando estaba viniendo para aquí, estaba conversando con el conductor del taxi, y una de las cosas que él me hablaba era cómo en estos últimos 2 años había perdido gran parte de su familia, no necesariamente por la pandemia, y que además una hermana que todavía sobrevivía de todos los hermanos que eran, estaba desahuciada porque tenía una especie de cirrosis. No me dijo en qué lugar, pero ella ya estaba esperando su muerte. Me comentó cómo había sido el momento en que su mamá también había muerto, había fallecido. Él dice de que su mamá había fallecido de fibrosis pulmonar, y ella ya sabía unos días antes que se acercaba pronto el día de su muerte. Así que comenzó a llamar a su familia y a despedirse uno por uno. Yo recuerdo mucho también cuando he leído la historia de los reformadores y de los puritanos, de que ellos sabían el momento en que ya estaba pronta su partida a la presencia del Señor. Y ellos también llamaban a sus familiares, y llamaban también a los hermanos de la iglesia, a los pastores, a los diáconos, dejando instrucciones, y ellos morían en paz. No recuerdo de quién yo leía, de un puritano, que un hermano de esa época que también estaba interesado en su biografía, él decía de que había muerto con una paz y un gozo indescriptible, ¿no? Es el tiempo de la muerte. Y cuando yo leía la promesa del Señor acerca de una amplia y generosa entrada en el reino eterno, yo pensaba en eso mismo, en el momento de la muerte. Y creo firmemente que ese es el propósito de estas palabras que el Señor nos enseña en esta mañana: que pensemos en aquel día, en el día de nuestra muerte, porque se nos habla de una amplia y generosa entrada en el reino, y eso solamente lo podemos conseguir estando vivos. No, cuando morimos. El Señor quiere que pensemos también que la vida es corta, y sin importar nuestra edad, enfrentaremos en cualquier momento la muerte. En cualquier momento. No hay una edad para morir. Vamos a morir. Jóvenes, en la mediana edad, algunos en la madurez de la vida, pero también otros morirán con largos años, como hemos visto. Pero el punto es de que la vida es un vapor, como dice también la Escritura. Y reflexionar en el momento de la propia muerte es considerado también como un pensamiento que debe ser esquivado por las personas en nuestros días.
Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado que algunos médicos recomiendan a las personas tener pensamientos positivos, ¿no? Y ven, el pensamiento de la muerte es algo negativo. El hedonista busca rechazar todas esas situaciones y pensamientos que puedan traer aflicción o pueda llevarlos a lo que se conoce ahora como una depresión, ¿no? Y por lo tanto, pues hay que procurar vivir una vida con la mente tranquila. No pienses en ese momento en que tú vas a morir, para evitar pues la depresión. Nosotros no creemos de esa manera, ¿no? La Biblia nos exhorta muchas veces a que nosotros examinemos nuestros caminos. Y los tenemos que examinar porque un día vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Señor. Eso es lo que quiere el diablo. Lo que el diablo quiere es que no pensemos nosotros, ni siquiera los cristianos, en el momento en que un día estaremos en una caja y seremos puestos en una tumba por nuestros familiares. Pero la vida nos enseña que esto es una gran mentira, porque muchos no tienen una vida larga, pero lo que sí tenemos es una muerte segura. El diablo generalmente nos dice a nosotros: no, todavía no te arrepientas de tus pecados, eres joven, tienes mucho por recorrer en la vida, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros conocemos familiares, amigos que han muerto en su juventud? Muchos. La Biblia lo dice de esta manera, en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es el texto que yo había compartido con el señor taxista esta mañana y a partir de ahí le prediqué el evangelio. Me di cuenta que era un hombre religioso, era un hombre que me mencionaba a Dios, las bondades de Dios, que gracias a Dios su mamá había podido tener una muerte tranquila. Yo no le quise mencionar nada respecto de ese tema para no traer más dolor a su corazón, pero sí le dije a él de que la Escritura nos enseña de que la religiosidad nos salva. Le hablé de la entrevista que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Le dije, Nicodemo era un hombre que oraba 3 veces al día, ayunaba 2 veces por semana, leía las Escrituras mañana, tarde y noche. Era un hombre que procuraba observar todos los mandamientos del Señor. Y seguramente que si nosotros lo conociésemos hoy día diríamos: wow, este hombre es un candidato para que tenga una amplia y generosa entrada en el reino, ¿verdad? Así pensaríamos quizás nosotros, pero el Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo. La religiosidad no salva. Eso es lo que yo le compartía también al taxista en esta mañana, y creo que nosotros debemos de compartir el evangelio también dentro de las iglesias evangélicas, y mensajes como los que voy a hablar pensando en la muerte cercana o lejana, no lo sabemos, pero pensando en la muerte, de que está establecido, de que todos muramos un día, y de ahí ¿qué va a suceder? El juicio. Pensar en la muerte, hermanos, mientras yo estaba haciendo mis notas, me hizo recordar las palabras pronunciadas, miren, por una persona que ciertamente es especial, es una persona en las Escrituras y que debemos recordar en este momento. Y estoy hablando de Balaam. ¿Recuerda usted quién fue Balaam? Él dijo lo siguiente en el momento de su agonía, a unos cuantos, ¿no?, cerca de su muerte ya. En Números 23:10, yo he hecho una paráfrasis mía. Números 23:10, bueno, yo lo quiero decir de esta manera. Balaam dijo: muera yo la muerte de los justos. Muera yo la muerte de los justos. Y sea mi destino el cielo como es el destino de ellos. Muera yo la muerte del cristiano. Muera yo la muerte del redimido. Muera yo la muerte del santo. Y el destino final de mi alma sea el de ellos. La gloria del Señor. Tremendas palabras que encontramos en la Escritura de la boca de Balaam. La vida de Balaam y sus últimas palabras tienen mucha implicancia, hermanos, en nuestros días y también sobre una multitud de personas. Son muchos
quienes quieren tener la muerte del justo, quieren tener la muerte del cristiano para poder ir a la gloria eterna a la cual el redimido va a ir. Pero los incrédulos no quieren vivir la vida propia de aquellos en quienes la justicia de Cristo ha sido implantada. El incrédulo quiere el cielo. El incrédulo quiere morir como muere un creyente, pero no quiere vivir la vida que el justo vive. No quiere vivir la vida recta que el recto vive. Bueno, si recordamos un poco la vida de este hombre, de Balaam, podemos leer en las Escrituras que fue alguien que escuchó la voz de Dios. ¿Usted recuerda a Balaam? Él escuchó la voz de Dios, él escuchaba de la misma boca del Altísimo. Podríamos decir que él era un profeta, pero un profeta entre comillas. Él escuchó la voz de Dios. Fue alguien que conocía perfectamente lo que Dios amaba y también conocía lo que Dios aborrecía, lo que él odiaba. Hasta vio el poder de Dios cuando una asna le habló a él. Él escuchó la voz de Dios directamente del cielo y escuchó también la amonestación del Señor, que una bestia le estaba hablando. Y esto me hacía pensar, hermanos, miren, esto me hacía pensar en aquellos que leen las Escrituras, que también escuchan sermones bíblicos, pero son reacios a arrepentirse de sus pecados y a anhelar la justicia de Cristo. Ellos son como Balaam. ¿Y saben cómo es que Dios llama a Balaam 2 veces en las Escrituras? Caído, pero abiertos los ojos. Caído, pero abiertos los ojos. Un hombre que está caído, pero abiertos los ojos, es el que conoce la palabra de Dios, pero no se ha arrepentido. Un hombre que es caído, pero con los ojos abiertos, es una persona que puede estar yendo a la iglesia, pero no se ha convertido. Es lo que nosotros llamamos, está convencido que el cristianismo es verdad, pero no se ha convertido de sus malos caminos. Aquellos que son como Balaam, podríamos decir que es equivalente a lo que Charles Spurgeon llamaba los cristianos de mínimos. En muchas oportunidades yo les he hablado a ustedes de los cristianos de mínimo. Ellos son los que no se esfuerzan por una vida santa, piadosa y obediente, pero que dicen ser cristianos. En el momento de la muerte, yo estoy seguro que ellos también van a repetir las mismas palabras de Balaam. Muera yo la muerte de los justos y sea mi destino el cielo como es el destino de ellos. Y ahora yo quisiera que juntemos estas palabras dichas en diferentes contextos. Déjame morir la muerte de los justos. Esas son las palabras de Balaam. Y ahora leamos también las palabras que hemos leído en la segunda epístola de Pedro, cuando dice: os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo, hermanos, firmemente que hay una conexión en esto. En alguien que muere como Balaam, caído, con los ojos abiertos, habiendo escuchado sermones bíblicos, habiendo leído las Escrituras, conocido las Escrituras, pero sin haberse arrepentido, deseando la muerte de los justos, mientras que por otro lado vemos que Pedro habla de que los justos, cuando mueren, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Y en esas palabras vemos 2 muertes: la muerte del casi cristiano, la muerte del caído con los ojos abiertos y la muerte del justo. Son un mismo acto para los dos, una sola muerte, pero 2 destinos diferentes.
Y yo he querido, hermanos, hablar de Balaam, porque considero que Balaam es el casi cristiano, el que conocía la voluntad de Dios, pero nunca se convirtió. A los que están afuera, nosotros reconocemos de que ellos son ateos, ya sea teóricos o sea prácticos. Ellos son ateos, ellos dicen Dios no existe y viven su vida como si Dios no existiera. Pero también están afuera los ateos prácticos. Ellos dicen, no, sí, Dios existe, yo creo que Dios existe, pero viven su vida como si Dios no existiera, como un ateo más. Ese es un ateo práctico. Acá hay pues dos muertes con destinos diferentes. ¿Cómo es la muerte del justo? El justo muere con una gran esperanza en el corazón, porque él conoce el destino que le toca por toda la eternidad. No mira la muerte como una pérdida atroz, sino como una gran ganancia para el alma. Sus ojos bien abiertos verán con mucho gozo y paz al Redentor de su alma. Lo verá en toda su gloria sentado en su trono majestuoso. Esa es, hermanos, la muerte del justo. No se acaba allí nada, al contrario, ahí comienza todo. Comienza una nueva experiencia eterna, estar al lado del Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, y así como sabemos que Él vive, como hemos cantado, Él vive y nos ha dado vida a nosotros, vida eterna y abundante, que la gozaremos cuando estemos en su presencia. Esa es nuestra esperanza segura. Eso es algo de lo cual nosotros tenemos certeza y convicción, como dice el libro de los Hebreos. Balaam, el que había escuchado la voz de Dios, él murió junto con los incrédulos reyes madianitas. Él murió a manos del ejército de Israel. Es decir, él murió junto con los impíos. La muerte que a ellos les había correspondido le tocó a Balaam, una muerte sin Cristo, una muerte sin esperanza. Por el contrario, el creyente muere en los brazos que una vez sostuvieron un cuerpo colgado de una cruz. Muere en los brazos del Cristo de la gloria. Y esa es una muerte honrosa, esa es una muerte en paz. Muere en los brazos de un amigo, y no de cualquier amigo, sino de un amigo salvador, de un amigo redentor, de un amigo que dio su vida para que nosotros podamos tener vida también. Hermanos, si hoy fuese el día de la muerte de cada uno de los que estamos aquí, si hoy fuese el día en que nos tocase morir a cada uno, yo quisiera que eso lo tengamos por un momento, meditando en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo quisiera que nos hagamos algunas preguntas pensando en esto. ¿Desearía alguno de los que estamos aquí, igual que Balaam, la muerte del creyente? ¿Desearíamos eso? Tal vez. Muera yo la muerte de los justos. Otra pregunta, hermanos. Después de la muerte, al minuto siguiente de nuestra muerte, tendremos amplia entrada en el reino eterno del Señor Jesucristo. ¿Cómo se ve entrando usted? ¿Entrando con gloria al cielo? Porque eso es lo que representa una puerta grande. Nosotros hablamos de esa manera muchas veces. Entrar por la puerta grande. ¿Entraríamos nosotros? ¿Usted está seguro que va a entrar por la puerta grande? Por esa amplia entrada gloriosa a la presencia del Señor. ¿Dónde se ve usted? Quizá una tercera pregunta que debemos hacer es la siguiente. ¿Existirá alguna entrada al cielo que sea sin galardón? ¿Usted cree eso, que
es posible de que haya una entrada amplia. Y por acá hay otra entrada donde los que no tienen ninguna gloria pasan por ahí al cielo eterno. Y una pregunta final: ¿a quién le gustaría entrar por aquella entrada sin galardón? ¿Hay alguien que quiere eso? O bueno, sí, el Señor me ha salvado a mí, pero yo no quiero entrar por la entrada amplia. Yo quiero entrar por esa entrada de ahí, sin gloria, escondido así. Una entrada donde están los que no marcaron la diferencia en nada. Una entrada donde pues todos los que obedecieron a medias pasan por ahí. Una entrada de los que realmente amaron a Dios, pero no lo hicieron con todo su corazón, con toda su mente, con toda su vida. Yo quiero entrar por ahí, por la entrada de la vergüenza. ¿Alguien quiere eso? ¿Ustedes creen que el Señor nos ha salvado para eso? Y estoy pensando en el minuto siguiente a nuestra muerte, de los que estamos aquí, de los que hemos hecho una profesión de fe en Cristo, de los que decimos, soy hijo de Dios. ¿Usted cree que un hijo de Dios va a entrar por esa entrada? Hermanos, y todavía más, mientras yo hacía mis notas, yo me ponía a pensar cómo es que somos nosotros como seres humanos y que pedimos más de lo que nos agrada. Nosotros somos así, pedimos más. Yo quiero más de eso que a mí me gusta. Por ejemplo, pedimos más de nuestro plato de comida favorito. Lo terminamos y decimos, quiero más. Por favor, esposa, quiero más, dame más, esto está delicioso. Pedimos más de nuestro helado favorito también. O lo comemos rápido nosotros para pedirle a nuestro hermano o a nuestra esposa que está al lado y decirle, dame también del tuyo, quiero más, esto a mí me gusta, es un deleite para mí, quiero más, quiero más. Pedimos más tiempo de entretenimiento también, por ejemplo, en un paseo en el campo, en un hermoso día de sol. Y decimos, vámonos a la casa. No, quiero más, quedémonos más aquí. Esto está hermoso, esto está bello, esto está bonito. Quiero más de esto que me gusta a mí. Pues hermanos, como creyentes, deberíamos pedir más de Dios. Más. Quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti. Quiero estar más cerca tuyo. Quiero más tu presencia en mi vida. Por eso es que Isaías capítulo 26, si lo abre, dice, versículos del 7 al 9 en Isaías 26. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de los juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y seguramente, hermanos, que vienen a nuestras mentes otros pasajes de las Escrituras, de aquellos que quieren más de Dios. Más. Quiero más de ti, Señor. En esos pasajes vemos a los santos cómo ellos describen ese profundo deseo de la presencia de Dios en sus vidas.
que los mueva a un sentimiento de amor que se traducen en obras espirituales por buscar y alcanzar la presencia de Dios. Hermanos, el amor no es un amor de palabras, nunca el amor es de palabras. Uno le puede expresar amor a otra persona sin necesidad de decirle te amo, por medio de sus obras de amor que nacen de un corazón. Por eso Santiago capítulo 2 versículos 14 y 17 dice, versículo 14 al 17 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta. Y hay otro pasaje más que venía a mi corazón en Gálatas 5:6 que les comparto, donde dice la Escritura: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, mire cómo dice, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. O sea, podríamos decir que la fe que obra por el amor, si no tiene obras de amor por Dios, es una fe muerta. Es una fe muerta. El amor a Dios no es un amor de palabras, es un amor de actos. Es un amor activo. Dios demostró su amor de esa forma. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y nosotros, si queremos demostrar nuestro amor a Dios, ¿qué le damos? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? El amor de Dios fue acompañado por obras de amor. Y de la misma manera, si decimos que amamos a Cristo, nuestras palabras deben acompañarse con obras de amor hacia Él. Y si no tenemos obras de amor hacia Él, nuestra fe es muerta. Nuestra fe es muerta. ¿Por qué? Porque la fe que obra por el amor. Obras. ¿De qué obras de amor a Dios estamos hablando? Claro, no es salvación por obras. Nosotros no creemos absolutamente en que el hombre pueda ser salvo por las obras de la ley. Pero las obras del amor a Dios es el resultado de un corazón nuevo. Por eso es que en Ezequiel 36 leemos, cuando Él dice que cambia nuestro corazón de piedra y pone un corazón de carne capaz de amarle. Porque con el corazón de piedra lo que nosotros hacíamos era aborrecer la luz y amar las tinieblas. Tenía que haber un cambio en nosotros. Y ese cambio comenzaba por el cambio del corazón. ¿De qué obras de amor estamos hablando? Son las acciones que nacen de un corazón redimido, dispuesto. Y mire, acá está lo esencial, hermanos, porque estamos hablando de una entrada amplia. Una entrada, podemos llamar, con gloria a los cielos. Las acciones que nacen del corazón redimido son unas que están dispuestas a batallar, a luchar contra cualquier obstáculo que se interpone en nuestros deberes hacia Dios. Mire, luchar contra cualquier obstáculo que se interpone a una comunión cercana, íntima con el Señor. Así también como una disposición a luchar contra cada dificultad que pueda interponerse en nuestra comunión y disfrute de nuestro Dios. Y eso, hermanos, también incluye el deber
que Dios nos manda, o los deberes, los mandamientos que Dios nos da a nosotros. Isaías nos dice en ese pasaje que hemos leído: tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y añade: y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, o sea, mientras yo esté vivo, mientras yo camine por aquí en la tierra, madrugaré ¿a qué? A buscarte, a buscarte. Obras de amor, deberes cristianos, en tanto que el Espíritu está en nosotros. Y yo preguntaba, ¿es posible para nosotros llegar a ese nivel espiritual que nos concederá amplia entrada al reino del Señor Jesucristo? ¿Es posible entrar por esa puerta? ¿O de repente comenzamos mejor a buscar en la Biblia esa puerta ahí no gloriosa que puede estar tal vez allí? No sé si es que alguien puede creer que exista esa puerta. Hermanos, el punto es este: ¿cómo conseguir aquella amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El cómo. Y aquí hay algunas direcciones, unas directrices. Quitar cualquier obstáculo que no me permita a mí obedecer los deberes que Dios me da. Quitar cualquier obstáculo que se interponga en una comunión íntima con Dios. Eso son obras de amor. Son obras de amor. Hermanos, yo creo que está en nosotros buscar al Señor de la misma manera que lo hicieron los santos en los tiempos bíblicos. Los santos de los tiempos bíblicos, hoy día en la mañana estaba viendo yo a Moisés, y en la noche estuvimos leyendo antes de dormir otra vez a Elías. Y Elías, o la mujer de Sarepta, o Elías, no recuerdo, él hablaba de que él era el siervo, a quien él era el siervo del Señor, a quien sirvo. Él cuando decía a Dios de los ejércitos, al cual yo sirvo. Y la primera vez que yo leía, porque eso es la historia que le contamos a Caleb, yo le decía a mi esposa, oh, a mí ha sido como un golpe duro en mi cabeza. El Señor de los cielos a quien yo sirvo. Yo me ponía a pensar, Señor, yo te sirvo bien. ¿Cómo es mi servicio hacia ti? Y esta mañana cuando estaba viendo allí en el superlibro, junto con Caleb, a Moisés, y conversábamos también ciertas cosas, yo miraba en esa caracterización en dibujos animados de Moisés, y yo me preguntaba también en mi corazón, ¿podría yo obedecerle al Señor así como Moisés le obedeció? Dice la Escritura de él que era un siervo fiel del Señor en toda su casa. ¿Es posible eso para un cristiano? Hermanos, es posible. Es posible que nosotros podamos servir fielmente al Señor. Pero alguien dirá, no, es que ellos escuchaban la voz audible del Señor. Bueno, yo también escucho la voz del Señor. Y dice Pedro que yo todavía tengo la palabra profética más segura. Aquí está. Así como Moisés lo escuchó, yo también lo escucho aquí. Pero ¿será que yo tengo la misma disposición de Moisés de que cuando escucha la palabra le obedece? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Le obedezco al Señor en lo que yo voy aprendiendo en la Escritura, así como le obedeció Moisés. Pues hermanos, yo creo que ese es parte de las direcciones que nosotros, o directrices que debemos de pensar para poder tener la misma entrada de ellos. La misma entrada de ellos. Moisés tuvo una amplia entrada a los cielos. Abraham tuvo una amplia entrada a los cielos. Pedro,
Pablo y los apóstoles tuvieron una amplia entrada a los cielos. ¿Y nosotros? Pues que ellos eran una especie de superhombres. No. ¿Acaso no tenemos nosotros el mismo espíritu que habitaba también en ellos? Por supuesto que lo tenemos. Por supuesto que lo tenemos. Por eso es que nuestra pregunta es, ¿cómo puedo conseguir yo entrar al reino de los cielos por esa amplia entrada de la misma forma como ellos lo hicieron? Porque ese es el anhelo, o debe ser el anhelo de todo cristiano. No entrar por esa puertita que ni luz tendrá en la entrada. Por eso yo les decía de que debemos considerar lo siguiente. En primer lugar, hay que reconocer lo que dice aquel dicho popular: lo que no nace, no crece. Lo que no nace, no crece. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, y cuando yo les digo, hay que meditar en que si es que hemos nacido del Espíritu o todavía hemos nacido solamente en la carne. ¿He nacido de nuevo? ¿Es verdadera la fe que yo estoy profesando? ¿O estoy jugando a ser solamente un cristiano? O quizás el pecado a mí me engaña y yo todavía pienso que soy cristiano. La Biblia nos advierte mucho en Mateo 7, me parece, que el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y pone el ejemplo ahí de personas que, si nosotros lo interpretamos en nuestros días, están entrando, están caminando a esa entrada amplia, y en la entrada misma alguien los detiene y le dice: ¿a dónde vas? No, pero si yo he creído en el Señor Jesús. Yo limpiaba el templo, yo iba los domingos a la iglesia, yo leía la Biblia, yo asistía a las reuniones de oración, yo hacía esto, yo iba a la predicación al aire libre, yo repartía los trataditos a los incrédulos. Y de repente el Señor se aparece y le dice: yo no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso debemos asegurarnos que el poderoso evangelio del Señor Jesucristo no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Eso es lo que escribió Pablo en Primera de Tesalonicenses 1:5. Un evangelio que llega en palabras y el evangelio que llega en poder y en toda certidumbre. ¿Cómo es que hemos recibido nosotros el evangelio? Porque debemos asegurarnos de que Dios ha cambiado nuestros corazones y nos ha dado corazones que, como dice el salmista, corazones que tienen sed de Dios, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Salmo 42:1. Un deseo ferviente por Cristo. Un deseo apasionado por su presencia. Debemos asegurarnos de que nuestra voluntad haya sido cambiada de deleitarse en el mundo y la impiedad, y ahora desprecie todo eso, y que ahora es una nueva voluntad que es seducida por todo aquello que es santo, justo y recto delante de Dios. Yo creo que ese es el primer paso que nosotros tendríamos que hacer para poder pensar en esa entrada que es amplia. ¿Y sabe por qué? Yo creo que no existe otra entrada a los cielos. No creo que exista otra entrada a los cielos. Y para eso debemos asegurarnos de que nuestro corazón anhela la presencia de Dios, usando los medios de gracia como son la meditación en las Escrituras y la oración personal diaria. El Salmo 119, versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En segundo lugar, deberíamos hacer un inventario. Y mire, aquí
nosotros ya estamos seguros que hemos sido salvados por el Señor. Entonces tenemos que pasar a un segundo paso. Tenemos que hacer un inventario de nuestros tiempos diarios para identificar todo lo que represente un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Ok, yo soy salvo, pero necesito conocer cuáles son esos obstáculos que me impiden tener una comunión cercana con Dios. Hermanos, vivimos en los días en que el entretenimiento piadoso, es decir, encontrar hoy en día un entretenimiento piadoso es casi nulo. No hay. Por ejemplo, tenemos que hasta la compañía Disney, que se supone debe proveer entretenimiento sano, ha caído pues en las corrientes de la inmoralidad progresista. Hoy día tenemos a Blancanieves con enanos homosexuales y que también hablan groserías que solían hablar los adultos borrachos en los bares. Yo creo que todo eso nosotros lo sabemos. Cómo es que ellos están cambiando ahora el curso que antes tenían. De tal manera de que aún para los niños se ha convertido en un peligro que vean Disney. Por todos esos mensajes subliminales en contra del patriarcado que promueven la homosexualidad, la agenda LGBT. Dese cuenta usted, hermanos. Mire una película de Disney, apta para todos. Familiar, ahí le ponen una etiqueta, es una película familiar. Ahora nos encontramos que siempre hay un homosexual allí en la película. O un hombre casado con otro hombre, una mujer casada o en noviazgo con otra mujer. Ese es el Disney de hoy día. Así que si así está para los niños, imagínense ustedes cómo está para los adultos. Encontrar una película que pueda entretenernos es muy difícil. Tendría que buscarse una que sea del año 1980 para atrás, si es que la encuentro. ¿Qué les quiero decir? De que debemos cuidarnos. Esos son obstáculos de los cuales debemos de tener mucho cuidado, porque esos obstáculos ensucian nuestras vestiduras blancas, por lo que nosotros vemos, por lo que nosotros escuchamos. Mancha nuestros ojos con el pecado y contamina nuestros oídos con la iniquidad. Y eso es un obstáculo para poder tener comunión con Dios. El Señor nos dijo a nosotros que debemos huir de la tentación. Yo no sé si, creo que les he prestado alguna vez ese tratado que John Owen escribió acerca de la tentación. Bueno, el Señor dijo que nosotros debemos huir de la tentación. Él no dijo que debemos luchar contra ella. O alguien puede encontrar en la Escritura un pasaje que diga, lucha contra la tentación. Cuando la tentación aparezca, tú debes de luchar. No, dice que debemos resistir a Satanás. Y de la tentación tenemos que huir. Tenemos que huir. Debemos huir cual lo hizo José ante las insinuaciones de la esposa de Potifar. Él huyó. Él no negoció con ella. Él no le predicó el evangelio a ella. Él no le comentó su comunión con Dios. No, él cuando vio todo eso lo que hizo fue huir. Debemos huir de los deleites carnales. Debemos huir de la compañía impía, debemos huir de la sensualidad que el mundo ofrece libre y abiertamente, porque esos son obstáculos para la comunión con Dios. Vea usted a los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, si es que ellos no practicaban lo que yo les estoy diciendo. Y todas esas cosas también que provee para la carne, el mundo y el diablo, esas, hermanos, son cadenas de pecado. Son cadenas de pecado. Y nadie, absolutamente nadie, puede correr bien una carrera con cadenas y grilletes en sus manos y pies. Nadie puede hacerlo.
Por eso es que Cristo rompió esas cadenas en el momento en que Él nos salva, y debemos pedirle que cada día nuestra libertad sea guardada por su poder y por su misericordia. Esa debe ser la oración diaria en cada uno de nosotros, porque, hermanos, caminar en verano por la calle cada día se va a volver mucho más difícil. Esta sociedad, hermanos, se está convirtiendo en Sodoma y Gomorra. Recuerden ustedes cuando fueron esos ángeles a visitar a Lot para sacar de esa ciudad a Lot y a su familia, ¿qué era lo que pasaba? Habían cerrado la puerta y vinieron los hombres, desde los más jóvenes hasta los más viejos, a empujar la puerta. ¿Para qué? Para tener relaciones con los ángeles, con esos varones que estaban allí adentro. Y Lot no se lo permitió, aunque yo creo que fue Dios quien puso su mano en esa puerta. Hoy día vivimos igual. La corrupción está empujando nuestra puerta, aunque ya no lo empuja, entra por la televisión. Nuestros hijos ya no pueden ver el peligro que está afuera, como ciertamente está el peligro afuera, pero ese peligro entra también a nuestras casas por medio de la televisión y el internet. Esos son los medios que usa Satanás hoy día. Por medio de la música mundana también. Yo recuerdo mucho cuando un cantante de música de rock, de ese rock pesado, él dijo una vez: nos vamos a robar, le vamos a robar a esos padres sus hijos. ¿A qué se refería? ¿Que iban a perpetuar un secuestro? No, sino que a través de esa música ellos despertaban la rebelión contra sus padres, la rebelión contra Dios, la rebelión contra todo lo que era bueno en esa época. Por eso es que nosotros debemos cuidar nuestras vestiduras, para que no sean obstáculo en la comunión que debemos tener con el Señor. Recordemos que la Escritura nos enseña de que el pecado hace obstáculo y Dios no puede escuchar la oración mientras nosotros no estamos arrepintiéndonos de nuestro pecado. Pero también nosotros tenemos que aprender a evitar ciertas circunstancias para no caer en pecado. Hermanos, yo les decía de que Cristo pues rompió esas cadenas del pecado. Por eso es que en Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice la Escritura: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigo, despojémonos. Mire cómo dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Por eso es que yo les decía a ustedes, el pecado es una cadena que no te va a permitir correr bien esa carrera. Y si no corres bien esa carrera, no vas a tener entrada amplia en el reino de los cielos. Y aquí este versículo nos dice: despojémonos de todo ese peso, de la carga del pecado, de las cadenas del pecado, para correr nuestra carrera cristiana de una manera agradable a Dios y que nos ayude a tener madurez espiritual. Es la Escritura. En tercer lugar, para poder entrar por esa puerta que nosotros leemos en la palabra de Dios, debemos meditar en que siempre estamos delante de la mirada del Dios invisible. Eso es vivir delante de la presencia de Dios. Siempre estamos delante de la mirada del Dios invisible. Meditemos en eso. Cuando vamos a ir a comprar el pan, Dios me está viendo. Cuando entro en mi habitación y apago la luz, Dios me está viendo. Cuando estoy en un lugar donde nadie me ve, no es que nadie nos ve, Dios nos está viendo. Yo pensaba, hermanos, en un versículo que siempre me ha llamado la atención, y algún día el Señor me permita meditar un poco más y predicar, compartir un mensaje. Hebreos 11:27. Hablando de la fe de Moisés, en Hebreos 11:27, la Escritura dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. ¿Cómo
¿Cómo es eso? ¿Cómo puedes ver a un invisible? Esto parece algo que está mal. ¿Saben, hermanos? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero yo también recordaba lo siguiente. Nosotros no vemos al invisible. Recordaba a los católicos romanos. Ellos se portan muy bien cuando están delante de sus ídolos de yeso y de madera. Son muy reverentes. Son santos. Se portan muy bien cuando están delante de el yeso o la pintura de madera. Pero cuando están lejos de los ojos que no pueden ver, de los ojos de esos ídolos, sí sabe el Salmo, ¿no? Tienen ojos pero no ven, tienen oído pero no escuchan. Cuando están lejos de esos ojos que ellos no ven, ellos corren a los placeres del mundo y los deleites de la carne. El cristiano no vive así. El cristiano sabe que el invisible que no puede ver, lo ve a él. No podemos ver con nuestros ojos carnales a nuestro Salvador y Señor, pero sabemos que Él sí ve. Y no solamente ve nuestros actos, no solamente escucha nuestras palabras, sino que Él escudriña nuestros corazones y pesa también nuestros corazones. Eso todavía es terrible. Imagínense, el Señor siempre está mirando nuestro corazón. ¿A alguno de aquí le gustaría que los otros hermanos puedan escudriñar su corazón? ¿Qué encontraríamos allí? Yo pienso que nos avergonzaríamos a veces. Si es que alguien que no es Dios escudriña nuestros pensamientos. Hermanos, nadie ha visto a Dios jamás, ni siquiera los profetas. Mire, ni siquiera los profetas han visto a Dios. Sin embargo, ellos tenían la certeza de lo que les esperaba. Y así como ellos tenían la convicción de, aunque no lo podían ver, ellos estaban seguros de que Dios estaba allí. Estaba allí en todo momento. El salmista tenía esa misma convicción. En el Salmo 139:7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Los versículos 11 y 12 dicen: si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, debemos aprender a vivir mirando al invisible si queremos tener entrada amplia al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir bajo la mirada del invisible, como lo hizo Moisés, Noé, Abraham, David, como ellos lo hicieron. No como un vigilante severo que espera un paso en falso para castigar inmediatamente la maldad. No, hermanos, no podemos vivir delante de Dios de esa manera, sino como la mirada bondadosa de aquel que nos guarda del mundo, nos guarda del diablo y del pecado remanente en nosotros. Finalmente, hermanos, aunque hay muchas más direcciones o directrices para asegurarnos aquella amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dije al principio, meditemos en la muerte. Meditemos en la muerte. Meditemos en el juicio después de la muerte. Meditemos en nuestro destino en la eternidad futura. Meditemos en la muerte. Juan 9:4, estas son palabras del Señor Jesucristo, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Matthew Henry tiene este comentario muy interesante. Él dice: nuestra vida es nuestro día, en el que nos corresponde hacer el trabajo del día. Debemos estar ocupados y no desperdiciar el tiempo del día. El tiempo de reposo será cuando nuestro día esté terminado, porque no es sino un día.
El acercamiento de la muerte debe estimularnos para aprovechar todas las oportunidades de hacer y recibir el bien. Debemos hacer rápidamente el bien que tengamos oportunidad de hacer. Interesante, hermanos. Bueno, la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en nuestro día? Es decir, durante nuestra vida. Hermanos, que ninguno de los que estamos escuchando este mensaje tenga un espíritu o un ánimo perezoso. Nadie tenga un ánimo perezoso, sino que cada uno de nosotros trabaje diligente y esmeradamente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor, para dedicarnos en aquello que es santo y honorable delante de Dios. Y que lleguemos a ese punto espiritual, mire, lleguemos a ese punto espiritual en el que podamos morir triunfalmente. Podamos morir triunfalmente porque hemos alcanzado, ¿a qué? A entrar por aquella puerta. Nuestro corazón nos va a decir, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Esas son las palabras que nosotros debemos de guardar en nuestro corazón y recordarlas en el momento antes de morir, si es que el Señor nos da esa oportunidad. Decir nosotros, he peleado la buena batalla, he obedecido al Señor, me he esforzado, mi conciencia me testifica de que lo he amado con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi vida. Lo he amado, me he esforzado en la vida cristiana en obedecerle hasta en el más pequeño de sus mandamientos. Le he buscado diligentemente en oración, he meditado en su palabra. Yo sé que he llegado a ese punto en el cual dentro de unos minutos veré esa entrada grande, amplia, para estar el resto de la eternidad junto a mi Señor y mi Salvador. Vivamos para eso. Vivamos para el Señor. Vivamos para morir esa muerte honrosa y no digamos o no pensemos en el corazón como las palabras de Balaam. Muera yo la muerte de los justos y que mi destino final sea el destino de los cristianos. No podemos decir nosotros, muera yo la muerte de Abraham. Muera yo la muerte de Moisés. Muera yo la muerte de Pablo. No, muere tú tu muerte. Muere tú tu muerte, esforzándote, habiéndote esforzado por el Señor, porque el Señor es digno de todo nuestro esfuerzo. Él es digno de toda nuestra vida. Vamos a orar, hermanos.